hemos encontrado que el partido Esperanza Democrática tiene en su página web 7 puntos, que son lo que usted entiende, 10 puntos, que son con lo que usted entiende puede contribuir a la transformación, a la regeneración de nuestro país. Al respecto, ¿cuál usted entiende que sería el más importante o cuál sería el orden de aplicación? Bueno, y lo enumera, por favor. Bueno, realmente aquí tenemos un gran problema en la República Dominicana y es la falta presupuestaria, la insuficiencia presupuestaria. Para eso hay dos factores que inciden muy importantes. Lo primero es el nivel de endeudamiento en el país. Hoy por hoy el endeudamiento, para ustedes que desconocen, ha llegado a superar los 52 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Si tomamos en cuenta el Producto Interno Bruto del país de 63 mil millones de dólares, pues estamos hablando ya mucho más del 70% de lo que es la capacidad productiva del país. Todos los economistas le van a decir que siendo así la cosa, cuando uno alcance el 70% es un país fallido. O sea que ya no somos un país fallido, sino un país requete fallido. Entonces, eso es un asunto que se tiene que resolver para poder dirigirse a todos los demás problemas. El otro problema que incide en el asunto presupuestario es la corrupción, que si nos llevamos de Transparency International, que es un organismo internacional que estudia el mal endémico de la corrupción, dice que la corrupción incide sobre el Producto Interno Bruto un 5-6%. Estamos hablando entre 3.000 y 3.600 millones de dólares. ¿Qué dice eso? Eso representa casi un 24% del presupuesto. El año pasado, el endeudamiento público del país se llevó el 23,5%. Eso significa que al sumar esos dos porcentajes, estamos hablando de la mitad del presupuesto. Entonces, para poder empezar a solucionar los problemas, ¿qué es lo primero? Solucionar el tema de la deuda y el tema de la corrupción. Eso es fundamental. El endeudamiento y la corrupción van de la mano. Si nosotros pretendemos, que es lo que nosotros vamos a hacer, lograr un refinanciamiento de la deuda pública con una moratoria, porque ya dado el nivel del endeudamiento no podemos hacer absolutamente nada con el peso de un 23,5% del presupuesto que se va en endeudamiento. Entonces, lo primero es una renegociación con moratoria. ¿Qué significa eso? Un espacio de 6 o 7 años donde no tendremos que hacer pagos a la deuda pública. Encima de eso, erradicar la corrupción. Nadie va a renegociar la deuda pública de un país con una moratoria si no le damos prueba fehaciente de haber erradicado la corrupción. En todos los países hay corrupción. Todos los países vemos que la gente malversa en los fondos del Estado, pero llevarse una cuarta parte del presupuesto del Estado es absolutamente insólito e inaceptable. Eso tiene que ser la primera medida, tiene que ser erradicar la corrupción. ¿Cómo? Trancando a los corruptos y poniendo el ejemplo. Por eso que yo lo digo, y eso empieza con el principal delincuente del país, que es el presidente de la República. Porque cuando uno no hace cumplir las leyes, y hay que hablar claramente del artículo 139 de la Constitución, que le da o que faculta al presidente de velar por la fiel inversión de las rentas del Estado, es lo que dice la Constitución. Entonces, ¿qué dice eso? Que cuando están malversando los fondos del Estado, el presidente tiene la facultad para tomar cartas en el asunto si la justicia no responde. Ante un evidente secuestro de la justicia, ¿quién tiene que actuar? El presidente. Entonces, el presidente solamente por el incumplir la ley es un delincuente, porque el delincuente que lo que hace no cumple leyes. Entonces, el principal delincuente que tenemos es el presidente de la República. Entonces, para enfrentar la situación de la corrupción hay que empantalonarse, hay que hacer que la justicia funcione como tiene que ser, sometiendo a todos sin importar el apellido, su abolengo, su cargo. No, la justicia tiene que ser igual para todos. Y más allá de eso, hay que hacer que todos los funcionarios públicos que van a asumir el poder en el 2020, que es parte de nuestra propuesta, tendrán que atenerse a un contrato de honorabilidad, porque nosotros pretendemos a priori, es decir, después, promulgar una ley para modificar la pena a todos los que incurren en la malversación de fondos, que yo entiendo que tiene que ser mínimo de 30 años. Pero antes de la promulgación de esa ley, yo quiero que todos los funcionarios públicos firmen donde ellos se acojan a lo que va a establecer esa ley. Es decir, yo voy a ser funcionario público, pues yo me voy a tener a esa ley, que significa que si yo incurro en la malversación de fondos, me voy a tener que atener a los 30 años de cárcel. Yo voy a ser el primero que va a firmar eso
Para poner el ejemplo. Con grandes noticias, grandes personajes, grandes acontecimientos, grandes historias dominicanas. Grandes historias dominicanas.